Bueno, hola a todos, muchas gracias por haber venido a la proyección. Ahora, como sabéis, tenemos una charla sobre cine de los años 80, o sea que os animamos a quedaros. La idea es que, con una dinámica que vamos a hacer con las tarjetitas que os han repartido al inicio, votemos entre todos la mejor peli de los 80. O algo así, o la que más nos guste, o ya veremos cómo lo hacemos. Lo que no sé si os voy a ver cuando votemos los... Sí, nos acercamos y lo miramos. Vale. Antes de empezar, queríamos dar las gracias al Ayuntamiento de Guardamar, a la Casa de Cultura y a la Universidad de Alicante por organizar esto y por invitarnos a tener esta charla y a estas dos proyecciones tan chulas. Bueno, yo me presento, yo soy María Santonja, soy del podcast Fans Fiction y tengo conmigo a Juan Francisco Aguirre, del Camarote de los Mars. Buenas tardes. A Luis López, también del Camarote de los Mars. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Y a Rafa Gambín, de Doble Sesión. Hola a todos. Y bueno, os contamos un poquito cómo va a ser la dinámica. Tenemos aquí un jaleo de carteles, pero ahora nos vamos a organizar. Vamos a hacer 4 rondas, con 4 películas en cada una de las rondas. Las comentamos un poquito y de esas 4, con los colores, tendréis que votar la que más os guste. Así, 4 rondas y luego la ronda final. ¿De acuerdo? Una finalista de cada ronda. Exacto. Y luego de las 4 finalistas elegiremos la película más ochentera, la que más nos gusta de los años 80, ¿vale? La idea es repasar un poquito estas pelis, también recomendaros algunas que podáis recuperar si no las habéis visto y sobre todo que nos pasemos un buen rato. Entonces, vamos a ver, con los cartelicos. Pero un segundo, antes de nada, ¿quién no había visto los Goonies? ¿Y os ha gustado? ¿La ponemos otra vez? Pero luego, ¿eh? No, luego va La Princesa Prometida, si eso luego. Luego va La Princesa Prometida. Que también mola mucho. También está muy bien esa película. ¿Primera ronda? Primera ronda, vamos Venga. a ver. Pero antes de eso, JJ, ¿querías grabar esto? ¿Está grabando? Perfecto. Qué grande eres. Vale, empezamos con la primera ronda. Tenemos... A ver, ¿quién tiene los carteles de la primera ronda? Creo que tú, Luis. ¿Estos son los carteles de la primera ronda? ¿Empiezo yo? No, repártenos uno a cada Yo uno. me los preparo. Este también va ahí. La primera película que tenemos es Terminator. Rafa Gambín, ¿puedes mostrarlo como si fueras una azafata sexy? Vale. Pero Terminator la 1, ¿eh? Después tenemos Aliens. Aliens, la 2. Nos gusta casi más la 1, pero es que es del año 79. La hemos intentado meter como fuera, pero era imposible. Entonces, representando la saga Aliens, que creo que es del año 86. Las 2 películas de James Cameron, además. Exacto, Terminator de James Cameron del 84, Aliens de James Cameron del 86, después tenemos Robocop de Paul Verhoeven del 87. Pedazo de director y pedazo de película. Yo no quiero influir, pero es un peliculón. Y después, por último, la que es mi favorita, Blade Runner de Ridley Scott del 82. Tampoco querías influir, ¿no? Tampoco. que están rodando, ahora mismo está Denis Villeneuve rodando la continuación, la segunda parte, Sí. más o menos. El director de La Llegada, que nos hace pensar que por una vez puede haber una buena continuación de un clásico tan imperecedero como Blade Runner, que sabéis que no tuvo demasiado éxito en su estreno, pero ahora es quizá una de las películas de culto de los 80 sin duda alguna. Entonces, ahora la idea es elegir entre No, estas... pero espera, primero comentar Hombre, un pues poco, venga. argumentar, defender vuestras posturas. Ah, que mi postura es Robocop. No, cualquiera, la que quieras. Bueno, mi postura sí que es Robocop, la tenéis que votar. Estamos a punto de decidir cuál va a ser la mejor película de los 80, no es cualquier tontería. Votad por Robocop, por favor. Tomarnos muy en serio esto porque de aquí puede cambiar nuestras vidas, dependiendo de lo que decidamos. Yo apuesto por Blade Runner, me parece la más completa de las 4. A mí me gusta mucho Blade Runner y eso que creo que se deja muchas cosas de la novela que son muy interesantes y aún así me parece una adaptación genial. Un universo que crea que creo que ha quedado en la retina de cualquier cinéfilo y para mí es un peliculón. Aparte de ser una peli de estas que, como hablamos nosotros, que nos gusta de ciencia ficción, pero que tiene un trasfondo para hablar de cosas muy profundas de lo que nos hace humanos y a mí me encanta. O sea, Blade Runner para mí en esta ronda sería una clara ganadora. Defender también el resto. Terminator, ¿qué tenéis que decir de Terminator, chicos?
Bueno, pues yo antes de... O sea, simplemente para, De Blade Runner. para terminar con Blade Runner, decir que igual que 2001 de Kubrick fue una película que cambió totalmente el concepto de ciencia ficción y que influyó siempre, pues Blade Runner no se puede entender el cine posterior de ese género y de otros muchos sin la estética que creó para la película pues Ridley Scott y sus colaboradores. Entonces, Blade Runner pues creo que es de las más influyentes de los 80. Yo por aquello de, en vez de romper el desempate, que no lo hay, o sea, de hacer el desempate, ¿no? Yo voy a empatar. Entonces yo voy a defender Robocop. Entonces somos 2 a favor de Robocop, 2 a favor de Blade Runner. O sea que ya sabéis, tenéis que votar o Terminator o Aliens para no hacernos ningún caso, ¿de acuerdo? Lo interesante de Robocop es que fue una de las primeras películas que introducía lenguaje comiquero, lenguaje propio del cómic dentro del lenguaje cinematográfico. La hace muy interesante, es una película que la hace también muy cruda en su momento, Verhoeven, aunque hoy en día no nos parecería tan cruda. Y bueno, de todas maneras, también defender los 2 trabajos de Cameron, que Terminator... Pobre Cameron, le ponemos 2 en esta ronda y luego ninguno las defendéis, me parece muy feo. Ahora vamos, ¿no?, a defenderlas si queréis. Por ejemplo, Aliens creo que es la película de acción perfecta, aquella en la que no paran de pasar cosas, donde hay enfrentamientos, peleas, luchas, todas se entienden perfectamente y en ningún momento decae el entretenimiento del espectador. Y por supuesto Terminator crea un personaje que es un icono del siglo XX que ha llegado al siglo XXI, la película que dio la verdadera fama a Arnold Schwarzenegger y que introduce de una manera magnífica la paradoja de los viajes en el tiempo con un personaje que con muy pocas palabras creo que ha conseguido convertirse... Lo de pocas palabras era por necesidad, porque en aquel momento Efectivamente. Schwarzenegger hablaba más bien Efectivamente. poco y mal. Lo que pasa es que a veces convertir una debilidad en una virtud Es complicado. es lo que consiguió este hombre que venía del culturismo, que consiguió defenderse muy bien delante de las cámaras y ser una de las grandes estrellas de Hollywood e incluso... Austriaco es. Sí. Sí, de Graz, porque tengo un amigo de ese pueblo y allí tenían, de hecho, hay un museo para Schwarzenegger. Os voy a contar una anécdota graciosa sobre Schwarzenegger. Mi amigo me dice, no, de mi pueblo es un actor famosísimo. Y me dice, Schwarzenegger. Y yo, pues ni idea, no sé de quién me estás hablando. Y dice, tienes que saber quién es, famosísimo, Schwarzenegger. Y yo, no caigo. Y yo, Schwarzenegger. Schwarzi. Bueno, pobrecico, la cara que me puso. Bueno, muy interesante. De Terminator también creo que es la producción más modesta de estas 4 películas, de Robocop, Aliens, Blade Runner y Terminator. Sí que es la más modesta y aún así, vista hoy en día, es muy interesante No envejece, ¿eh? ver cómo con poco dinero la película, bueno, con relativamente poco dinero, James Cameron ahora está acostumbradísimo a presupuestos mastodónticos, no hay más que ver Terminator la segunda parte o Avatar la primera parte y ahora sabéis que está rodando la segunda, la tercera y la cuarta del tirón, ¿vale? Que empezarán a lanzarse al cine a finales de 2017, principio de 2018. O sea que de Avatar vamos a tener hasta 2020 bastante en cine. Y sin embargo, Cameron en Terminator demuestra que también sabe manejarse con presupuestos ajustados y que sabe hacer una película muy entretenida, con poco dinero y relativamente pocos efectos especiales. Y la película yo creo que no ha envejecido mucho. Quizá estaréis conmigo que quizá Robocop estéticamente en efectos ha envejecido un poquito más que Terminator, ¿eh? Sí. Sí que es verdad que a mí de Terminator la primera me gusta revisitar mucho porque es una película que vista ahora se puede ver y encaja más dentro del modelo de cine de terror. O sea, es una película más de estos de asesino de máscara que de lo que luego se convertirá en la franquicia, ¿no? Que sería un giro a la acción total. Revisitarla ahora, viéndola desde ese prisma, es muy, muy, muy interesante. Y casi lo mismo ocurre con Alien, que es una saga muy interesante en la que, revisitando cada una de las películas, casi tenemos un género por película, y en esta segunda el vuelco que hace hacia la acción es un movimiento, por un lado, muy inteligente para desligarse del anterior, porque es una faena que te encarguen de hacer una secuela de una obra maestra y encima salir airoso de ello, ¿no? Y en este caso yo creo que Aliens lo consigue. La vuelta de tuerca que hace del terror respecto a la aventura de acción de Alien, el terror puro y duro, a Aliens, que es el título perfecto porque antes era uno y ahora son muchos, y a la aventura militarista me parece fantástica, porque todo el mundo cuando fue a ver Aliens
pretendía un poco ver otra vez la primera parte, a ver cómo nos la contaban, y a todo el mundo le sorprende ver cómo cambia tanto la premisa y sigue siendo una película muy interesante, una segunda parte muy interesante. Y yo reivindicar el personaje femenino de película de acción, terror, que es Sigourney Weaver, que creo que también se ha convertido en un icono absoluto y yo creo que una de las grandes heroínas de Y una de las historia del cine. primeras grandes heroínas Sí. de cine de acción. Sí, sí. Nominada al Oscar estuvo por esta película, Sigourney Weaver. Bueno, si queréis vamos a ver el procedimiento para las votaciones. Os lo repito, tenéis las tarjetitas estas tan chulas que yo me voy a llevar a casa con los 4 colores y tenéis que... vamos a ver, tenemos Blade Runner sería el negro, Blade Runner, el negro. Si la queréis votar tenéis que sacar cartulina negra. cartulina negra. Después tendríamos Terminator el rosa. Aliens sería el color azul, ¿de acuerdo? Y este es un troleo dedicado a los daltónicos. Es el verde, ¿vale? Robocop es el verde. Es un homenaje a un muy querido amigo daltónico de otro podcast. Yo os enseño lo que me han puesto en la mesa. Vale, ahora si queréis vamos a levantar las tarjetitas. No sé si será posible bajar un poco la luz para que podamos verlas y contar. No sé si por ahí... Gracias, qué bien. Muy Vale. bien. Era justo lo que queríamos, perfecto. Sí, veo a la gente, no veo el color. A ver, vamos a hacer... A ver. Ahora vemos hasta el color. Ah, genial. La mejor Ahí se película ve. de los 80. Veo mucho rojo. Yo Mucho también, rosa, sí. Sí, veo rojo, efectivamente. Es Rosa, rosa, sí. es rosa. Pues gana... Terminator. Yo creo Terminator. que Sí, señor. Terminator, además muy motivadamente mueven Sí. las tarjetas por esa zona central. Una cosa, los de rosa queríais votar Terminator, ¿verdad? A ver si sois daltónicos también. Y queréis votar Robocop. Ha habido mucho ímpetu en la zona central del público. Sí. Vale, A pues... ver, ¿quién ha votado Robocop? ¿Nadie ha votado Robocop? Ahí está. Muy bien. Luego Muy bien. JJ te invita Muy bien. a algo. Pero creo que de la gente rosa hay un influencer, ¿vale? Que ha dicho sacar la rosa, ese grupo de... por esa zona. Vale, pues tenemos que Terminator va a pasar a la ronda final. Pasa a la ronda final. Un aplauso para Terminator. Tráeme a los finalistas. Vale, vamos, si os parece... Solo quiero decir una cosa. Dime. Luis, Rafa, María y Juanfri, vamos a esforzarnos más en defender lo que elijamos porque no ha salido. Sí, por ahora, No la- influencers vamos mal nosotros. Vamos, me parece vamos a mí. un poquito mal, ¿eh? Este Pero bueno. público nos está troleando, ¿eh? Vale, vamos con la ronda más nostálgica. Tenemos a Los Goonies, la peli que habéis podido disfrutar. Unis. Los Goonies. Los Goonies. A ver, ve pasando cartelitos. Regreso al futuro, también... Mira, ahí casi saltan ahí del asiento. Regreso al Muy bien. futuro, votarla, por favor, ya. Olvidado de las otras. Los Goonies, no lo hemos dicho, de Richard Donner del 85. Regreso al futuro de CMX del 85 también. Tenemos La Princesa Prometida, que es la peli que veremos después de esta charla. Peliculón. De Rob Reiner del 87. Y... ¿dónde está? La mía. La de Indiana María. Jones. Indiana Jones, señores. Vamos a ver, sabemos que es muy difícil. Por De eso Steven Spielberg del 81. vamos a ir hablando de las películas mientras pensáis, porque esto es muy duro, ¿eh? Los Goonies, Regreso al futuro, Indiana Jones y La Princesa Prometida. Ahí Esta es ronda es nada. la chunga, yo creo, ¿eh? Una ronda de auténtica nostalgia ochentera. Sí. Es muy complicado. Si nadie levanta las manos, le vamos a dar los votos a Robocop. Bueno, ¿qué tenéis que decir? Si queréis empezamos con Los Goonies, que es la peli que hemos visto. ¿Cuánta gente de aquí...? Bueno, sí, lo hemos preguntado antes. Sí. Sí que Tienen había todos gente que no. cara de repetidores. Sí, yo creo que sí. Yo tengo que decir de Los Goonies que no la vi en la infancia. Esta peli que todo el mundo es como, ay, me recuerda cuando era pequeño, tal. Yo la vi a lo mejor con 25 o 26 años. Pero pese a eso, me sentí como un niño cuando terminé de ver la película, tenía ganas de hacer todas las trampas, todo el buscar el tesoro, o sea, y creo que eso le da un gran valor a la película, porque no es mi recuerdo de infancia, sino que me hizo
sentirme como una niña, aunque ya no lo era. Entonces me parece, no sé, que eso es un valor, no sé, muy capacidad destacable de esta película. La capacidad evocadora de los Goonies es maravillosa. Es capaz siempre de llevarte a ese momento de la infancia, lo comentábamos antes, en el que saliendo a un descampado al lado de tu casa ya te sientes como un poco como un Goonie. Como una aventura. Exactamente. Sí, la estábamos comparando un poco con una película que no está en la lista, pero que podría estar, que es Stand By Me, Cuenta Conmigo, que también eran unos chavales que iniciaban una gran aventura. Y estábamos comentando, la maravilla de los Goonies también es la mezcla de géneros, porque tiene comedia, tiene drama familiar, tiene hasta drama social porque lo van a desahuciar, y sobre todo al principio de la película hay una serie de incorrecciones muy interesantes en los primeros 10 minutos que ya no estarían en una película de hoy en día, ¿no? Y eso lo valoro bastante en el cine de aquella época, que trataba a los niños pues, de una manera como más abierta, ¿no? Sí, yo creo que en cierto modo además la película era casi una materialización, ¿no? de todas aquellas fantasías que teníamos cuando estábamos jugando, ¿no? Que entonces jugábamos pues eso, con palos, con hojas, con historias, con cadañas, pero había más en nuestra cabeza que lo que realmente teníamos entre las manos, y yo creo que ese es el gran éxito de los Goonies, ¿no? Los Goonies, dirigida por Richard Donner, director de Superman, la saga de Arma Letal. Que hemos visto el guiño en la película cuando Slot se quita la camisa y lleva debajo una camiseta de Superman. Sí, incluso ya es una película que hace un poco de metacine, porque habla precisamente de Superman, pero también menciona hay un a los homenaje Gremlins también. a James Bond. A James Bond también con la banda sonora. Y a las películas clásicas de piratas en blanco y negro cuando baja por la vela y todo esto. Bueno, pues... ¿Cuál es vuestra escena favorita de los Goonies? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿O vuestro Goonie favorito? Yo lo tengo clarísimo, es el momento en el que Gordy suelta todo lo que ha hecho durante años. Sí. O sea, le dicen, empieza a hablar y empieza a contar todas sus travesuras, me parece la escena más divertida de la película. Bueno, es que para mí mi Goonie favorito es Gordy, o sea, me parece... Yo creo que a este niño, la primera escena le grabaron gritando y vieron que lo hacía tan bien que ya le pusieron a gritar en cada una de las escenas que salía, porque lo que transmite ese chaval me parece impresionante. Yo, por una curiosidad que me enteré bastante tarde, en la escena final, cuando los Goonies caen al agua y ven el barco, como curiosidad que sepáis que esa escena, los chavales no sabían lo que iban a ver, no les dejaron ver el decorado. Entonces los tiraron al agua y cuando salen las cabezas del agua y ponen la cara de sorpresa al ver el barco, realmente estaban viendo el decorado del barco por primera vez. Y Richard Donner, el director, quería grabar esa cara de sorpresa de la manera más realista posible. Y esas caras de sorpresa que se ven, casi todas son de la primera toma que se hizo de esa escena, que es cuando los chavales dijeron ¡guau! ¡Qué decorado! Esas son las Hombre, caras. es que tú imagínate como chaval estar en el rodaje de los Goonies. O sea, Bueno... Sí, como adulto ya fliparías, como chaval, imagínate. Y está la famosa escena del pulpo, ¿no? Que al final de la película, no sé si habréis visto, que hay un momento cuando están todos contando las aventuras que han pasado, incluso en el doblaje se dice lo del pulpo, lo mejor ha sido lo del pulpo, y tendréis que recurrir al Blu-ray o al DVD para ver la escena eliminada del pulpo, para entender esa línea de diálogo. Si la eliminaron igual era por algo, porque no me cuadra a mí lo de la escena del pulpo. Bueno, o no, esas cosas están ahí para Siguiente película. Bueno, de hecho, no va a ganar porque quitaron la escena del pulpo. Sí. Ah, vale, eso era. Si no hubiera sido la clave de todo. decisivo, ¿no? Bueno, la segunda película, por supuesto, es otro clásico impresionante que ha cumplido hace poco los 30 años, ¿no? Regreso al futuro, que es la película que dirigió Robert Zemeckis, que hizo súper famoso a Michael J. Fox, y que concederéis conmigo que es una verdadera gozada de principio a fin. Ahora vemos muchas películas en las que nos pueden gustar más o menos, pero siempre tenemos la sensación de que les sobran minutos por todos lados y les sobran escenas. En Regreso al Futuro os reto a que me digáis una escena que esté fuera de lugar en la película, ¿no? Me parece que es una obra maestra del entretenimiento de Hollywood de los 80 que ha quedado para siempre, ¿no? en la retina de los niños de los 80. Y yo creo que a diferencia de sagas como la de Alien, que decíamos que cada película casi tiene una identidad propia, el Regreso al Futuro, como dentro de un momento veremos Indiana Jones, es un concepto en sí. Es muy difícil separarlas a las tres porque las tres mantienen y hacen evolucionar el concepto así desde la primera parte hasta la tercera. Se retroalimentan. 3 películas. Hay 3 películas de Indiana Jones, no 4. Y eso es lo que vamos a votar aquí, ¿eh? Regreso al Futuro como concepto. Como concepto, vale.
Y Indiana Jones, la trilogía, o sea, yo he visto en bucle estas películas. El Templo Maldito nos la ponían un montón en Canal No sé si os acordáis. Yo quizá mi favorita es la última, pero bueno, la última, teniendo en cuenta que son 3, ¿vale? La última cruzada. La última cruzada. La última No has dicho bien, la última, la de la exacto. última. Pero yo creo que no se han hecho ya en los últimos años ninguna película de aventuras como Indiana Jones, con un personaje tan carismático, con ese sombrero, con... En ese sentido me parece que tiene mucho paralelismo con los Goonies, con esos decorados, esas calaveras, esas trampas mortales, y para mí es una de las películas que no me canso jamás de ver. Bueno, No, María, porque tiene mucho que ver con lo que comentas, con que, aunque había ya algunos efectos especiales, era un cine más orgánico, Sí. más físico. Tanta pantalla verde, yo creo que llega un momento que incluso notas que los actores no están cómodos, porque están interpretando ellos solos delante de una pantalla verde a la que luego le van a meter todos los efectos, ¿no? Ese componente orgánico del cine de aquella época creo que ayudaba bastante a la credibilidad y a la emoción. yo quiero llamar la atención también, que es un dato que todos tenemos en mente. Los Goonies, Regreso al Futuro y Indiana Jones en busca del Arca Perdida son 3 productos que asociamos inmediatamente con un nombre, que es Steven Spielberg, que es el productor que, lógicamente, Spielberg tiene 2 grandísimos éxitos de taquilla. Spielberg inventa el concepto de blockbuster con Tiburón en el año 75, si mal no recuerdo. Luego tiene otro grandísimo éxito de taquilla que es Encuentros en la tercera fase en el año 77, y con ese dinero en los 80 se dedica a hacer lo que quiere, y además Hollywood y los bancos le dan carta blanca para hacer lo que quiere, y él en ese periodo de efervescencia, en los Goonies lo hemos visto, el guión es de Chris Columbus basado en una idea, en una historia de Steven Spielberg, producida por Spielberg. Regreso al Futuro también está producida por Spielberg, y Indiana Jones está dirigida y producida por Spielberg. La historia está escrita por Spielberg y George Lucas también. Entonces es el motor, para bien y para mal en algunos aspectos, del cine de entretenimiento de los 80, es Steven Spielberg De totalmente. hecho, Indiana Jones se llama Indiana Jones por el perro de Spielberg que se llamaba Indiana. Indy, le llamaban Indy. Entonces es muy interesante esa asociación, ¿no?, del cine de diversión puro y duro ochentero, que también tiene otras películas muy representativas como son Los Gremlins y como son Cazafantasmas y todo esto, pero este tipo de películas que están muy asociadas a la producción de la factoría Spielberg. Como no lo está La Princesa Prometida, que es la 4ª película en discordia, ¿vale? Que a priori es una película que te tira mucho más para atrás, porque dices, una historia romántica, así en rollo Edad Media. Te tira para atrás como al niño protagonista cuando el abuelo empieza a contarle el cuento. Dice, Claro. no, besos no, De por besos favor. no. No me cuentes una historia de besos. Dice No una- hagas spoiler, que a lo mejor hay gente una que historia no ha de visto La gente- Princesa Prometida y lo va a ver ahora por Pero eso primera es el vez. principio de la película, Ya, María. ya, no me Una sabes historia de tiquismiquis. gente que se enamora del amor verdadero, y dices, pero por favor. Y realmente es una película que a priori de chaval, de jovenzuelo, no te llama demasiado la atención, pero la empiezas a ver y tiene tal capacidad subyugante, tal capacidad de atraparte y de meterte en ese universo con sus bromas particulares, Y que va volviéndose más loca por momentos. Al sus final guiños. dices, esta película no es la que yo había empezado a ver. O sea, Y la lógica- parte final, no lo diré, ¿no? Pero con Íñigo Montoya en un estado Maravillosa. crítico, Sí, sí, es sí, sí. como, esto no me lo esperaba, desde luego. Y que aún así, aún siendo tan loca y tan meta, porque es una película que habla incluso en algunos momentos del cine y de cómo se escriben las historias, aún así sigue manteniendo ese espíritu de historia de amor maravilloso hasta el final. Entonces es capaz de mantener la historia de amor y el entretenimiento ochentero a partes iguales. Además tiene una parte que no llega a ser larga, es un poco la parte meta que tiene, que es una película sobre la pérdida de la inocencia de una generación que ya de niños que ya no estaba acostumbrada a que les contasen cuentos. Estamos en la era del vídeo, del entretenimiento cinematográfico. Del primer videojuego. O sea, si ahora nos quejamos, ya hace como 20 años o 30 años que tiene La Princesa Prometida, ya se quejaban de esto. Y de hecho La Princesa Prometida sale de un cuento que escribe William Goldman, el guionista, de un cuento que él le escribe a sus hijas. O sea, que es un ejercicio que vemos reflejado en la película, ¿no? Con los personajes del abuelo y del niño, de cómo él consigue atrapar a sus hijas de nuevo en las historias que al final acaban
tratando temas universales y que acaban siendo pues las historias que nos emocionan y nos enganchan a todos. Como bien dice Rafa, es un homenaje a la capacidad de fabulación, porque detrás del guión, que me parece uno de los mejores de toda la década, está, como bien dice Rafa, William Goldman, que fue el guionista de Dos hombres, un destino o Todos los hombres del presidente, y muchas otras grandes películas anteriores. Entonces, esa capacidad de transmitir el cuento, la fantasía, a una generación que ya no leía cuentos, me parece el gran acierto de La princesa prometida. Y dicho esto, yo creo que vamos a pasar Sí. a Yo votar, creo que ¿no? sí, vamos a votar. Entonces, para Vale. los Goonies, Rafa, suelta el micro y coge la cartulina. Para los Goonies va el color rosa, ¿de acuerdo? Rosa para los Goonies. Vale. Para Regreso al Futuro va el El color azul. azul. Para Indiana... No, todavía no hay que levantarlo, tranquilo. Para Indiana Jones el color negro. Y para La princesa prometida el Para la color princesa prometida el color verde-amarillo. amarillo alias verde, ¿de acuerdo? Entonces, manos arriba, esto es un atraco. Veo A ver. negro. Uy, hay mucha variedad Uy, uy, hoy, uy, ¿no? uy, uy. Vamos a tener Veo verde. Vamos a tener que contar. Vamos a tener que contar. Hay negro, Está hay negro. está muy reñido, ¿eh? Espera, Cuatro rosas, por allá al fondo, a ver. Negro. Negro, muy bien. 4 azules. 4 azules. 2 verdes. ¡Gana los Toma. negros! Muy bien, habéis votado con mucho criterio. Muy bien. Indiana Jones pasa a la ronda final. En una votación muy ajustada, como era previsible con estas 4 grandes Es que, películas. Sí, esta era difícil. Bueno, Bueno, no sé si hemos explicado por qué están estas películas y otras no. 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 Hicimos una votación entre los miembros de la mesa y algún amigo más y son las películas que más o menos salieron. Por supuesto, nos gustaría que luego nos comentarais alguna película que se ha quedado en el tintero, alguna que digáis, pero ¿cómo no habéis puesto esta? Que seguro que os salen, a mí ya me sale alguna, ¿eh? O sea, que comentar perfectamente si alguna pensáis que se ha quedado en el tintero. Vale, de momento recordamos, tenemos 2 finalistas, nos quedan otras 2. Estamos a mitad de los combates y las 2 finalistas son Terminator e Indiana Jones en busca larga perdida. ¡Tatán! Yo tengo claro quién ganaría de estas 2, pero bueno. Continuamos para bingo. Vale, ahora siguiente tenemos la ronda de Luis. Porque estas son pues las grandes películas. ¿Cómo lo podríamos decir, Luis? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, cuando nos comentaron de hacer la mejor película de los 80, hay mucho tipo de película de los 80. Están las películas de género, están las películas que también podemos llamar nostálgicas, pero luego están las grandes películas, las que más gustaron no solo a la crítica, sino al público, que estuvieron en los Oscars, de grandes directores sobre todo. Grandes producciones. Grandes producciones, entonces hemos querido un poco meter 4 rondas muy variadas. Entonces esta es la de los grandes directores sobre todo. Me falta una. ¿Qué habéis hecho? ¿Cuál Aquí es? está. Ah, vale. Efectivamente, Vale. porque tenemos a Kubrick, a Sergio Leone, tenemos a Brian De Palma y tenemos a Martin Scorsese. Casi nada. Nombres pequeñitos todos. Bueno, pues tenemos El Resplandor. De Stanley Kubrick. Érase una vez en América, de Sergio Leone. El Precio del Poder o Scarface de Brian De Palma. Y Toro Salvaje de Michael Scorsese. ¿Habéis visto estas pelis? Estas son más difíciles, ¿eh? Estas no son tan a ver, son muy comerciales porque fueron grandes éxitos de taquilla, la verdad. Sí, en su momento quizá En su momento. algunas de ellas recaudaron más dinero que las que hemos comentado antes, porque eran no solo para el público juvenil, sino para todo el espectro de público, pero creo que sería interesante un poco comentarlas. Vale. Rafa, Venga, No, ¿te sobre animas? todo porque esta ronda la hemos puesto un poco para recuperar, como decíamos, esas pelis que son grandes obras maestras y que quizá por el paso del tiempo en su momento pues no se vieron o algunos porque éramos muy jóvenes, otros no. Y para animaros un poco a recuperarlas. Entonces, bueno, si quieres, Rafa, comentarnos un poquito... Incluso hay mucha gente que pensaría que El Resplandor, Érase una vez en América, que son películas que mucha gente puede llegar a meter en los años 70 o Toro Sí, Salvaje. mira. Yo creo que las 4 se podrían meter en Toros Son de la Salvajes son de del la primera 80, mitad. Toros Salvajes del 80, Eras una vez en América es del 84, Scarface, El Precio del Poder es del 85 y El Resplandor es del 80. Todos son de la primera mitad. De la sí. primera mitad, sí. Bueno, pues empiezo a hablar del Resplandor, que es la que me ha tocado.
diciendo que bueno, es la primera Bueno, incursión. podéis hablar todos de todas. Es la primera incursión de Stanley Kubrick en el cine de terror. Stanley Kubrick, sabéis que es uno de los directores más eclécticos y con más personalidad de varias décadas. Y está basada en un libro de Stephen King. Un libro de Stephen King que Kubrick lo coge, le echa un ojo y dice, esto está bien, pero yo voy a hacer lo que me dé la gana. Sí. Y encima le sale bien, o mejor que el libro de Stephen King. Eso ya lo dejo para los fans de Stephen King que lo discutan. El Resplandor es una película que mucho más allá de lo que es el cine de terror, de entretenimiento, es una película que esconde muchos enigmas, que esconde un mensaje sobre la familia o sobre la infancia muy potente. Esto aquí hay que darle mucho a la sesera y no le vamos a dar aquí. Os voy a recomendar un documental sobre la película en el que se especula con el mogollón de teorías que mensajes hay sobre el ocultos, Resplandor sí. y que se dice que hay ocultas en la película, y la verdad es que está muy bien verla, porque además conociendo a Stanley Kubrick sabemos que era un tipo sencillito. no hay nada azaroso y que bueno, y que dotaba sus películas de unos enigmas y de una personalidad portentosa. De ahí que El Resplandor muchas veces se le califique injustamente de película de terror. Sí, cuando yo creo que eso es un- demasiado simple, Un decir que El drama Resplandor. mucho más allá del mero efectismo. Y para poner la nota de humor, si os acordáis, hace 2 o 3 años, cuando el famoso anuncio del Gordo de Navidad, aquel con Montserrat Caballé y todo aquel número musical en el pueblecillo, hubo muchos memes y parodias en YouTube con la famosa escena de Stanley Kubrick intentando romper la puerta y asustándose ante la aparición de Montserrat Caballé, Y Rafael. la niña Pastor y Rafael y demás. Entonces creo que el hecho de que cogieran esa imagen muestra que es una película que ha quedado en la memoria. Y en Los Simpson también. Exactamente. Hombre, pasa que en Los Simpsons yo creo que, como es una serie Sale tan todos. increíble, No, pero han nombrado muchas películas. Pero sí que es cierto que la capacidad de generación de referencias que se hace en el audiovisual contemporáneo hacia El Resplandor de Kubrick es inmensa. Ha generado como 20.000 veces el metraje de la película en referencias, ¿no? Y es apasionante. Y eso indica muy a las claras el impacto, yo creo que sobre todo visual, en la narrativa que utiliza Kubrick en esta película, que es portentosa, la verdad. Y además, como curiosidad, es una de las primeras películas, no es la primera, pero en la que, digamos, se popularizó el uso de la Steadicam, esa cámara que se mueve y que va siguiendo los personajes y que ahora está tan de moda que se lo digan a Michael Bay. Sí. Con esos seguimientos eternos por los pasillos del hotel abandonado. El anticiclo que da bastante miedo. Ahora que has dicho lo de las referencias, justo esta semana recuperaba un capítulo de Modern Family, no sé si era de la 6ª temporada, con referencia a las gemelas. Las gemelas en el o sea, pasillo. es un continuo el tema de las referencias del Resplandor. Vamos con Érase una vez en América, película que además yo no había visto y he disfrutado de ella esta semana por primera vez. Eso- Larga. María, o sea, ¿qué te ha parecido que la has me ha visto por encantado. primera vez? Me ha encantado. O sea, primero me asusté un poco porque dije 3 horas 49, ¿esto qué es? Son 2 películas en realidad. por eso dura 3 horas 49. Pero no se me hizo larga. Que una peli de 3,49 que no se te haga larga. Me gusta muchísimo cómo está construida, con una narración doble del pasado y el presente en paralelo. Y me sorprendió una cosa mucho, y es la caracterización de cómo van envejeciendo los personajes, que me pareció bastante conseguida, cosa que casi siempre chirría. Y la historia de fondo de la amistad, de lo que es la lealtad. Y bueno, y ver esa ciudad de Nueva York y esos bajos fondos me pareció una pasada. Me Para mí, parece una obra maestra. esta película la representación de Nueva York es increíble. La película es increíble a todos los niveles, pero especialmente en la representación de Nueva York y luego en el elenco de protagonistas. El casting Están es todos impresionante. impresionantes. Robert es impresionante. Jennifer Connelly muy jovencita en su, creo, primer papel. Sí, en su primer papel. Descubierta por Sergio Leone. Sergio Leone aquí completaba su trilogía sobre América, ¿no? Eras una vez en América, Eras una vez en el oeste y Eras una vez la revolución. Y es también una de las grandes interpretaciones de Robert De Niro. Y James Woods también está por ahí, magnífico. Y es curioso que, siendo Sergio Leone un nombre que se asocia normalmente al spaghetti western, probablemente rodase su mejor película fuera del género. La tenéis en Netflix, la podéis ver estas navidades, una tarde así con la calma, con O mantita dos. en el sofá. Yo os lo recomiendo, yo lo hice esta semana y fue Es una como lo gran que el viento se experiencia. llevó. Son 2 películas en una, te ves una parte, puedes descansar, cenar y ver la otra.
Luis, no nos dices más de... Esta No, es es que hay que seguir. Venga, que avanzamos. no Venga, de va. tiempo. El precio del poder, Scarface, Scarface. con estos títulos de traducción literales que nos hacían aquí en España, Con otro grande, Al Pacino. con Al Pacino haciendo de cubano. Esto es lo que menos me gustó, ya lo digo, la bien versión original, y es como estas cosas que te chirrían en plan, dos cubanos hablando en inglés entre ellos porque sí, porque les ha dado por ahí. Pero si quitas esa parte... La maestría de Palma con la cámara hace que se te olvide. Claro, eso. quitas eso y es eso, a nivel de realización es una maravilla. Es, bueno, bastante violenta, pero como fan de Tarantino tampoco tengo problema en eso. Y bueno, aunque el título que se le puso aquí en España es bastante explícito, sí que creo que resume muy bien la historia que nos están contando. Esa historia de avaricia constante, de que nunca es suficiente, y de un personaje también muy mítico como es el que De interpreta Al una Pacino. visión deformada del sueño americano, ¿no? Con ese... Una versión muy pervertida Con del ese sueño globo que americano. aparece un globo aerostático que pone el mundo es tuyo. Sí, Que además, en cierto sentido, está bien reivindicar aquí porque Brian De Palma puede ser el que se despegó, ¿no? de este clan del cine de entretenimiento ochentero que prácticamente está compuesto por Spielberg, George Lucas y Coppola. Zemeckis, Y Brian sí. De Palma era de los coleguitas, pero el que se apartó y el que siguió, digamos, su camino. Iba por también libre. también fue el iluminado que le dijo a George Lucas: esa tontería de Star Wars que estás haciendo, eso no va a ningún lado. De todas maneras, con razón también, lo echaron. también recordar que Brian De Palma aquí, si no derrapo, está dirigiendo un guión de Oliver Stone. Sí, 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 el guion es de Oliver El Stone. guión es de Oliver Stone y el guión tiene tela, con esa visión, como decíais, deformada del sueño americano que tanto ha denunciado Oliver Stone en toda su filmografía. Y Oliver Stone no solo es gran director, sino además grandísimo guionista, con una historia interesante, apasionante, una película que se pasa en un suspiro y que además... Eso que también es largo. Sí, ¿no? también Sí, es también es larga y también te lo 3 hace horitas, ¿eh? y te lo También. hace pasar mal en ciertos momentos. Pero la verdad es que es una película apasionante por el movimiento de cámara, por la dirección artística que tiene, que es bastante elaborada, Sí, sí. es muy, muy buena, y por la adaptación del guión. Y para terminar, Toro Salvaje, Martin Scorsese, con Robert De Niro, en una interpretación magnífica, haciendo una película en blanco y negro, que no se estilaba mucho, ¿vale? En aquella época, adaptando un poco lo que es la autobiografía, en cierto sentido, del boxeador Jake LaMotta. Esta película, por lo que se te queda realmente... A ver, Scorsese siempre tiene una personalidad cinematográfica muy fuerte, pero lo más interesante de Scorsese es que su personalidad cinematográfica es capaz de mutar en parte de sus películas. No es siempre la misma personalidad cinematográfica, y aquí lo demuestra muy bien en este Toro Salvaje. Aparte, arranca una interpretación magnífica de Robert De Niro, que en los 70 y en los 80 exprime lo mejor de su capacidad artística ante las cámaras. Y el uso intencionadísimo del blanco y negro y de los movimientos de cámara dentro de esta película, como son los rodajes de algunas de las peleas, hace que sean durísimas para el espectador. A veces hasta sufres viendo los combates, y teniendo en cuenta que no son combates grabados de manera hiperrealista como podrían ser los de Rocky, la otra saga la saga pugilística por antonomasia, que esos están rodados en color de manera muy espectacular, y sin embargo aquí realmente padeces con los golpes que sufre el personaje de Robert De Niro, y eso sin duda es la capacidad narrativa de Scorsese, que, como digo, actualmente, ¿cuántos años tiene ya Scorsese? 70 y tantos, 70 y ¿no? tantos, y sigue estando en un estado de forma a la hora de narrar Sí, increíble. El próximo estreno, el de Silence, toda la crítica está diciendo que es una maravilla. Aún no nos ha llegado, no sé cuándo será la fecha de Creo que es estreno, en pero a febrero. principios de año, sí, Sí, enero, febrero. Y vamos, es un directorazo. Hay que comentar que todo el cine que hemos visto de Scorsese posterior a esta película, como por ejemplo uno de los nuestros, que es una de sus películas más conocidas, solo ha podido existir por Toro Salvaje. ¿Por qué? Porque cuando hizo esta película Martin Scorsese, él estaba pasando una etapa personal bastante complicada y pensaba que su carrera se había terminado. Por eso hizo Toro Salvaje como la hizo. La hizo con total libertad. Dijo, me da igual lo que digan los críticos o lo que diga el estudio. Voy a hacer una película de boxeo en blanco y negro. Como es la última película que voy a hacer, porque él estaba convencido de que la palmaba directamente. Quemó sus cartuchos. Y sin embargo, la película gustó tanto
que a partir de ahí surgió el Scorsese que todos conocemos. Y mira que venía de hacer Taxi Driver, Malas Calles. Efectivamente, pero todo lo que hemos visto después se debe a que aquí Scorsese renació de sus cenizas. Y además una película que a mi juicio contiene una de las mejores secuencias de créditos iniciales de la historia del cine. Y con eso pasamos a las votaciones. Vamos a votar. Vale, colores Vale, entonces. tenemos Color rosa El para... Resplandor de Stanley Kubrick en rosa, una cosa que ha quedado muy gracioso, también os lo digo. Eras una vez en Americana, azul. El Precio del Poder en negro y Toro Salvaje en verde. Verde, es verde, ya está. ¿Vale? Animamos Paletas a votar. Paletas arriba. A ver, Vamos arriba. también tenemos Hay mucha verdes variedad. y verdes y rosas. Verdes y Rosas hay rosas. bastantes, sí. Está entre, 8 rosas, yo creo que... está entre Scorsese y Kubrick. Pues voy ganando, ¿eh? Uno en negro y 1, 2, 3 verdes y un azul. 3 verdes y un azul. Pues gana Pues el rosa. Pues gana el gana el rosa, Resplandor. teníamos 2 de Niro y nada. Pasa el Resplandor a la ronda final. Pero vamos a ver, yo quiero preguntar una cosa, querido público. ¿Esto es porque la habéis visto o porque habéis visto tantas referencias visuales al Resplandor en Padre de Familia, en Los Simpson, que decís, venga, esa, que como si la hubiera visto ya? Oye, pues es un criterio también, es válido, aquí no se juzga el No, no, criterio no. del público. Recopilemos, ¿qué 3 películas tenemos ya Tenemos finalistas? Terminator, Indiana Jones y Toro Salvaje. No, y el El Resplandor. Resplandor. Ay, Que perdón, no digo nada, el pero Resplandor. se Todos está saben. quedando una final muy loca, ¿eh? Esa era la idea. Vale, y vamos con la última ronda, que es la de las pelis que nos quedaban un poco, ¿no? Sí, mezcolanza de pelis que no sabíamos dónde meter. Ya, pero quédate una, muchacho. Sí, pero si yo... Ah, mira, me dejas una que me gusta Ay, no, mogollón. esto para mí. Para Rafa... Venga, vamos con las últimas pelis. Yo quiero la cosa que te me daba miedo. Tenemos la cosa... Ah, me encanta la frase. Me Atención. quedo con la cosa que me daba miedo. Atención que a Me Rafa encanta. le daba más miedo de té que la cosa. Sí, la verdad es que es curioso porque por la... A mucha o sea, gente con la misma conozco edad que le veía daba las dos. miedo ET. No, es normal. Pero es que el ET da mucho miedo. Es un turullito, ¿no? Da Sí. miedo. Bueno, vamos con La cosa de John Carpenter del 82. ET el extraterrestre de Steven Spielberg en el 82 también. Por eso la cosa fue un fracaso, porque ET se lo llevó todo. Cuando Harry encontró a Sally, la más moderna de las que hemos traído hoy, de Rob Reiner del 89. Y Star Wars El Imperio contraataca Sí, de señor. Irving Kirchner del 80. Sí, señor. Que sí, yo sí. no quiero influir, pero el Imperio contraataca es un peliculón. No vale ponerse de pie para defenderlo Más en que nada- altura. Más que nada es que es la mejor de la saga. Yo con tengo diferencia. esta, pero la que mola es el Imperio contraataca. Esta es la que mola, chicos. Lo sabéis. ¿Decimos algo ya que voten Claro, el solo Imperio decir, la contraataca que mola, directamente? no, vamos a explicarlas porque a lo mejor algunas, yo entiendo que Star Wars y además con la fiebre que estamos viviendo actualmente, la mayoría de gente las habrá visto y si no, no sé cómo estáis ahora en 2016 con el estreno de Rogue One la próxima semana. ET también, pero quizá La cosa o cuando Harry encontró a Sally no se han visto tanto. Cuéntanos La cosa. Bueno, yo Cuéntanos creo, La cosa. yo creo que está bien hablar de La cosa y de ET como contraposición. Como ha dicho Luis, son dos películas que se estrenaron el mismo año, que el estreno de ET y el éxito de ET condicionó mucho el éxito de La cosa. La cosa está dirigida por John Carpenter, que es uno de los grandes directores de cine de terror. Es un director que siempre se ha movido en el terreno de la serie B y de los bajos presupuestos y que con La cosa por primera vez cuenta con un presupuesto grande. Es la única superproducción que ha hecho, creo. Sí, después de esta... Golpe en la pequeña China. Fue tal el Batacazo. y, en fin, los dolores de cabeza que le dio que decidió volver a los presupuestos bajos o no le dejaron volver a los altos. La cosa, Rafa, estarás conmigo que es para verla en invierno debajo de la manta. Totalmente. Porque como los personajes pasan tanto frío, ¿sabéis qué ocurre en Atlántico? En Alaska. ¿Es Alaska? Bueno, en un No. sitio que hace mucho frío. No. En Antártida. No es, yo creo que será en La Antártida. en la Antártida, Antártida porque Antártida. hablan del continente, o sea Sí. que... Bueno, que hace mucho frío. Y tenemos dos invasiones alienígenas, una de un alienígena Cookie. benevolente, Moñas. otra de un alienígena que es una amenaza para la raza humana. Un broncas. Una está llena de paranoia y de aislamiento, la otra de buen rollismo y... Spielbergiano. Sí, Spielbergiano y amiguetismo y de Y chucherías. buen rollo entre especies. Sí. Me encanta el Oye, eso concepto ha buen sonado- rollo entre especies. Eso ha sonado weird de eso, ¿eh? Eso es- Vosotros que tenéis la mente extraña. Y
Como digo, creo que son dos películas que vale la pena ver eso, como contraposición la una de Es la una otra. sesión doble un poco raruna, pero te la acepto. Exacto. Yo quiero comentar una cosa. Dentro de las 4 películas que tenemos ahora mismo en la mesa, yo creo que hay 2 de los mejores finales de la historia del cine de los 80 están sobre la mesa y son el final de La Cosa y el final del Imperio Contraataca. Sí. Son 2 finales apabullantes, pero yo creo que gana el de La Cosa, con diferencia. Bueno, no sé. Sí, está ahí, En otro orden de cosas, el de cuando Harry encontró a Sally tampoco Hombre, está nada mal. el como discurso Sí. de amor de cuando Harry encontró a Sally No, no pero- está mal tampoco. Que Es el que yo- comparar el yo esto soy- es un poco raro, también os lo digo. Claro, el yo soy tu padre siempre ha estado con nosotros, pero esos primeros espectadores, bueno, que vosotros estaríais, que se encontraron con el Yo soy tu padre y luego no había internet ni nada. Y También tenías que salen los esperar Simpson, Homer Simpson saliendo de la sesión y diciendo ¿quién se iba a esperar que Darth Vader era? Y fastidiándoles a todos los que estaban en la cola para la siguiente sesión. En los Simpson sale todo. La Cosa yo también la he estado viendo esta semana y Pero, me perdona. parece brutal. O sea, aparte de los muñecajos y el gore, que es lo que a lo mejor te esperas, ¿no? De La Cosa. Dices, vale, esto va a ir de monstruitos y tal. Pero todo ese trasfondo del miedo al otro, de esa paranoia que yo creo que es de ese momento, pero que sigue muy en nuestros tiempos con todo el tema del terrorismo, del miedo al diferente, me pareció que tenía un fondo mucho más allá de los muñecajos gores y sangrientos y muy extraños, que también son muy divertidos. Y aparte ahora, como espectadores del 2016, ya miedo no te dan un poco de risa. No, hombre, no digas eso. Es que soy muy dura. Bueno, no olvidemos que en el fondo La Cosa no deja de ser un remake de un clásico de la ciencia ficción de los años 50, que también ahí pues el tema del diferente era el miedo al comunismo, ¿no? Exacto. Entonces ese miedo al extraño se va cambiando Siempre hay un otro. de personaje, pero siempre hay un otro que da miedo, ¿no? Es la película a la que se refiere Luis, es El Enigma de Otro Mundo, dirigida por Christian Navy, aunque en realidad la dirigió Howard Hawks, ¿vale? Que es el remake y que luego se ha hecho una precuela, se hizo una precuela hace Sí, unos se hizo una años. precuela en 2011, si no recuerdo mal. No me acuerdo no cómo, estaba del todo mal. no me acuerdo cómo se titulaba, pero estaba bastante Se baja. llamaba La Cosa 2011. Sí, pues por ahí. Qué titulaco, ¿eh? Un alarde de originalidad. Vale, con Ete, que yo creo que Ete Esta es una película que tenía buenas intenciones, pero que a más de uno le daba miedo, y eso es así. A mí me amenazaba mi abuela porque yo comía muy mal, diciéndome que iba a venir Ete si no comía. Es que claro, con ese, Y empecé a comer. con ese condicionamiento de Pavlov es complicado. ET me fastidió 3 tardes de sábado de mi infancia, porque mi madre solo podía llevarme los sábados por la tarde y ponían Los Payasos de la tele, los más mayores os acordaréis, y ET en el cine. Y me quedé 3 veces sin entrar al cine, eso antes pasaba. O sea, Y que te traumatizaste por que ver te- 3 fines seguidos los payasos de la tele. No, porque no vinieron los payasos ni ET. O sea, me quedé sin tarde de sábado porque te cerraban la taquilla en las narices antes, cuando las películas se estrenaban en una sola sala, en Alicante, donde yo vivo, en el Cine Navas. Y me fastidió 3 tardes. Tardé un mes en ver esta película. Algo que ahora parece increíble. Yo creo que en Ete también recuperamos ese espíritu, ¿no? del cine familiar, de chavales que viven una aventura, de la amistad y que es algo que yo creo que hoy en día ya no se hacen este tipo de historias, que aparte tienen una lectura para los niños que se sienten súper identificados con esa aventura, pero que también pueden disfrutar mucho los mayores con según qué bromas y todo eso, como lo que hemos visto en los Goonies. Y bueno, aparte de tener momentos que también se han quedado como iconos del cine y bueno, si habéis visto Incluso la es- serie Stranger Things que se ha estrenado este año, muchas referencias que coge están de Ete, de los Goonies y yo creo que por eso ya en la patata esta película. Exacto, este icono incluso llegó a ser el logo de Amblin, Sí, de la de la productora de productora. Steven Spielberg. Aparece en la película española Héroes, aquella de esos, era un homenaje al cine de los 80. Y, por supuesto, en el caso de Juanfrey y de mí, es una película netamente generacional porque el protagonista Elliot tenía 10 años, lo mismo que nosotros cuando la vimos, y yo recuerdo que cuando las bicicletas volaban, para mí es una cosa que nunca olvidaré. Ujú. Yo solo comentar también que E.T. Es una gran película, pero le hizo la puñeta a otras grandes películas, no solo a La Cosa, que no recaudó todo lo que podía haber recaudado por culpa del mega éxito que resultó E.T., pero es que lo mismo le pasó a Blade Runner. Blade Runner fue un relativo bluff de en taquilla, precisamente porque también se estrenó en el 82, también coincidió con E.T.
y ET también le quitó bastante impacto de taquilla y sobre todo impacto mediático, porque en aquel momento, lógicamente, el impacto mediático estaba mucho más restringido a los medios de comunicación, que eran revistas especializadas sobre cine y periódicos, y poca cosa más, ¿no? Yo digo que tú cuando te encuentras una cucaracha en casa te das un susto de muerte, y si te encuentras un ET en el cobertizo no lo metes en casa ni queriendo. Así que esta no la votéis. Y sobre todo llamar la atención que el arranque de ET es muy interesante por el tema de película de terror, en cierta medida, porque jugaba mucho a esto va a ser una invasión extraterrestre y luego pervertía un poco esa parte de la historia, ¿no? Llevándotela al buen rollismo y a la historia de amistad, que es genial. Y manejaba muy bien los tiempos Spielberg en esas dos medidas. Como curiosidad, cuentan las leyendas que después del éxito de ET se quiso hacer una segunda parte, y en esta segunda parte nos contaban cómo realmente los ETs no venían en son de paz, venían para recolectar especies de la Tierra, ver si eran de utilidad para ellos, y en el tiempo que Elliot y ET están haciendo esas cosas... Llegan, masacran a Elliot y a la humanidad. Exacto, por favor. vuelven para arrasar a la humanidad, y ET para advertir a sus amigos. Y la dirigía... Y entonces alguien, por una vez en Hollywood, tomó una gran decisión y dijo, no. Pero es que No, además, vamos. Aunque dé mucho dinero, no. esta segunda parte la iba a dirigir James Cameron después de Aliens. Y se me va a llamar Demasiado, ETs. demasiado. Vale, vamos con la comedia romántica, cuando Harry encontró a Sally. Yo creo que es un género bastante denostado, el de las comedias románticas, quizá por simplonas, por seguir fórmulas. Y aquí, aunque obviamente se sigue un esquema que el propio título te lo dice, ¿no? Chico conoce a chica, que es el esquema. Te lo cuentan de una manera un poco menos convencional, en el hecho de que te cuentan la historia de ellos en 12 años, cómo pasan de prácticamente odiarse a ser muy amigos, cómo va cambiando su relación. Y después, sobre todo, me parece que entre ellos existe una química impresionante. Tiene unos diálogos muy, muy inteligentes, porque muchas veces creo que nos encontramos que las comedias románticas se llaman comedia romántica y la parte de comedia luego se les olvida a los 5 minutos. Y creo que en esta película se juega muy bien con ese humor y aparte de tener el momento muy bonito de final de me he dado cuenta que estoy súper enamorado de ti. Y yo la disfruté un montón, aparte de eso, de reírme, que creo que es algo que falta mucho en este género. Lo que María está ocultando con todo eso que está diciendo es que cuando terminó de ver la película dijo que quería hacérsela permanente. Es verdad, yo dije, por favor, hagamos una fiesta de los 80, necesito hacérmela permanente. Cuando en 2016 una película te impacta tanto es que algo tiene. Eso para mí es la comedia romántica perfecta, porque como dice María, por un lado es comedia, Sí. porque te ríes muchísimo viéndola, no se centra tanto en la parte romántica moña. Por otro lado, la química entre ellos es impresionante, me parece que Meg Ryan está en su mejor momento y Billy Crystal también. Y luego, porque es una comedia romántica que te crees, aunque estás viendo una fórmula, no dejas de ver a estereotipos y estás viendo a gente que podrían ser tus amigos. Eso Y es creo- verdad, no, es tangible, no es una... Incluso los diálogos, aunque obviamente no son naturalistas porque no lo son, no son esos clichés todo el tiempo. O sea, eso sí, yo creo que es uno de los grandes aciertos. Y crea escenas como la que cuando él está súper triste y tienen que hacer la ola en un estadio deportivo, es magnífica. Súper serio. O la escena de la cafetería, que no vamos a entrar en detalles aquí por el público que tenemos. Pediré lo mismo pero- que ella. Pero que es genial también, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda es la gran comedia romántica. Yo del si no cine la habéis moderno. visto, la recomiendo por eso, incluso aunque no seáis muy fans del género, creo que si hay que ver una comedia romántica es esta, sin duda. Segunda película del director Rob Reiner, Rob que tenemos Reiner. en esta mesa, que también fue el director de La La princesa princesa prometida. prometida. Y que le daba bastante bien. Y también el director de Stand By Me, de Cuenta Conmigo, Que la hemos nombrado, que también la hemos nombrado, que es un director que se maneja bastante bien en todos esos ámbitos más intimistas. Y luego hemos hablado de Stephen King y tiene una magnífica adaptación, Rob Reiner, de una novela de Stephen King que es Misery, una película También. magnífica. Luego, también comentar el guión de Nora Ephron, que luego Nora Ephron saltó a la dirección de comedias románticas, también con bastante acierto, con aquella que era Algo para recordar, y tenía otra con Tom ¿Tienes Hanks. un email? Tienes un email, y creo que era... Y había otra anterior que ahora mismo no recuerdo cuál es, que era la mejor de todas. Fíjate si era buena. Bien,
¿Qué podemos decir de Star Wars que no se haya dicho ya? Hace falta decir algo, que tenéis que votar esta película, por ¿Hace supuesto. falta votar? Porque todos sabemos que os gusta la saga de Star Wars y todos sabemos que la mejor película de la saga, y mira que la primera película, La Guerra de las Galaxias, es buena porque fue la que arrancó toda, pero segundas partes nunca fueron buenas. ¡Ja! ¡Rija! Mentira. El cumple esa y El Padrino, por supuesto. Exactamente. ¿Alguien piensa que El Imperio Contraataca no es la mejor de la saga? Podéis decirlo con libertad. ¿Alguien que le guste más? ¿Alguien que le guste La Amenaza Fantasma? ¿No? ¿No? Quiero decir, podéis Bien. decirlo... ¿Alguien que le guste más El Retorno del Jedi? O incluso si os gusta El Despertar de la Fuerza y estáis locos, no sé. Lo que Yo vosotros lo que creo que es innegable es que el Imperio Contraataca es cuando Star Wars se hace mayor. Es cuando adquiere unas dimensiones shakespearianas y cuando, bueno, George Lucas toma una sabia decisión que es apartarse de la dirección para dárselo a otro y hacernos un favor a todos, ¿no? Y sobre todo... Y a él mismo, porque George Lucas siempre ha dicho que no le gusta dirigir. Que cuando ha dirigido lo ha hecho por obligación, que a lo que le gusta es escribir. Y sobre todo, nombrar a dos grandes nombres de la historia del cine, como son Leigh Brackett y Lawrence Kasdan, dos guionistas como la copa de un pino. Leigh Brackett, que ya tenía clásicos escritos por todos los lados, que son los responsables de esta magnífica historia, en la que nos cuenta una historia de aventuras donde finalmente ganan los malos, que era lo que nadie se esperaba. Y eso es lo que consigue, aparte de introducir personajes arquetípicos dentro de lo que es la historia de Star Wars, como el personaje de Lando Calrissian, el personaje de Boba Fett, ¿vale? Aparte de eso, es que la manera en que se estructura toda la historia a través de aventuras, pero también con esa parte de drama que tiene, de drama shakespeariano, como comentaba Rafa, y con ese final épico, con revelaciones sorpresivas. Eso ya no es spoiler. lo Yo vamos a decir. creo que hacen que esta película sublime el género de aventuras y pase a ser un clásico del cine de los 80 y del cine de todos los tiempos en toda regla. Además, cómo me gusta que hayas reivindicado a Lando Calrissian porque no es fácil convertirte en un personaje icónico cuando llevas una capita. Y eres un traidor. Y además eres traidor. Y además eres un Y traidor. bigote. Bien. Vale, pues si os parece vamos a votar, vamos a ver los colores. Tenemos la cosa en rosa. El rosa siempre me está gustando mucho las que van saliendo. Tenemos ET en azul, Cuando Harry encuentra a Sally en negro y Star Wars El Imperio Contraataca en verde. ¿De acuerdo? A ver cómo van por ahí las votaciones. Venga, sacar los verdes. Madre mía, fiebre Star Wars me parece. Hay uno, dos, hay... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todo verde. Todo verde. Siempre. Bueno, Todo verde. arrasado. Bueno, Muy estaba bien. claro. De todos modos, os recomendamos estas pelis, recuperarlas las que no las hayáis visto. Y vamos ya con la ronda final. Ronda final. Estos son los finalistas. A ver, Estamos toma. a punto de elegir la película más representativa de los Tachan, años tachan. 60. Y mira, para ver a quién le cae qué cosa, las tiro así sin mirar. No, que me toca a mí Indiana Jones. Ah, vale, pues entonces nada. Vale, espérate. Pues ahora topa a ti, ya sé cuál me toca a mí. No, Terminator. Ay, no, ven. Sin mirar. No pasa nada, Cambio no si la voy a quieres. defender. Pues Vale, nada. pues tenemos en la ronda final Tenemos El Resplandor, el- Star Wars El Imperio Contraataca, Terminator y la mejor Indiana Jones. Sabemos que es difícil. El Es muy Resplandor. difícil, lo que ha quedado aquí. Es muy, muy difícil. Indiana Jones, El Imperio Contraataca, Terminator y El Resplandor. Esto es Yo muy estas difícil. 4 lo tengo muy claro. No sé si queréis, como ya hemos comentado las películas y también vamos un poquito mal de tiempo, decir aquí en la mesa cuál votaríais cada uno de vosotros para ya dar paso a la decisión final. Rafa. Pues, Bueno, esto es súper difícil porque es como elegir un hijo tuyo, pero si tengo que elegir entre las 4, creo que elegiré el Imperio Contraataca. bueno, teniendo en cuenta que alguna de las que se ha quedado fuera me gustan más que estas, sin duda alguna, de las 4, el Imperio Contraataca. Indiana Jones, Indiana Jones, Indiana Jones. Pues yo, por aquello de no romper los empates, Indiana Jones, aunque me quedaría con el Imperio a lo loco, pero bueno, vamos a dejarlo 2-2 y me quedo con Indiana Jones, que tampoco tiene nada que desmerecer. ¿eh? Para hacer un poquito más emocionante, antes de votar la ronda final, estaba diciendo Luis que se nos han quedado seguramente muchas películas fuera, porque al final las listas es lo que tienen.
No sé si hay alguna que queráis comentar, tanto vosotros aquí en la mesa como el público. Luis, tú decías que tenías un par ya en la cabeza clarísimamente de que se han quedado fuera de esta selección. Por lo menos como películas muy representativas de los años 80, yo creo que Cazafantasmas, por ejemplo, o Gremlins son películas que tienen que estar ahí, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Además, Gremlins ahora para Navidad es como que Ya, pega muchísimo, claro. ¿no? No hablo ya de buenas, malas, sino que son... O sea, cuando tú piensas en cine de los 80, piensas en Cazafantasmas y Gremlins, entre otras. Cobra, de Sylvester Stallone, que no lo vais a reconocer, pero todos estáis pensando en ella. La metemos en la ronda Recordar, final. dentro del cine de acción también tenemos clásicos del cine de acción como La jungla de cristal, que también es una película ochentera, y Arma letal, dirigida también por Richard Donner, el director de Los Goonies. Y no sé si alguna cosa más. Tenemos un micro por aquí, si alguien quiere comentar alguna película que haya visto que se ha quedado fuera. ¿Nadie? Nadie. ¿Nos Nadie. animáis? ¿Alguna que, Hemos hecho una selección alguna buenísima, que por lo penséis visto. que merece entrar en esta votación? ¿Alguna que echéis de menos? Una comedia, algo así como Despedida de soltero, ese peliculón, esa grandísima comedia ochentera. Hablando de Tom Hanks, Big. Es una película Big, maravillosa. es verdad. Lo que pasa es que Big daba bajonas después. O también un género que nació un poco en los años 80, ese género de comedia estudiantil, de instituto, con películas como Todo en un día, El Club de los Cinco. Hombre, para ese tipo de género fue una época dorada, ¿no? Para el cine de instituto y todas estas historias, sí, es quizá bueno, anteriormente ya teníamos, ¿no? Pero en los 80 hubo muchas producciones que ya se han convertido en clásicos. Bueno, pues como nos vemos animados y Y queréis... eso que la verdadera razón por la que no hemos puesto estas era para que las dijerais vosotros, pero no os habéis... ¿No os habéis animado? Vamos con la ronda final. ¿El Resplandor vuelve a ser el rosa? ¿Será su color de la suerte? Tenemos el Imperio Contraataca en azul. En azul esta vez, ¿eh? El Imperio Contraataca. Terminator en negro. Y Indiana Jones, que es la que tenéis que votar, En verde, el color de la esperanza y esas cosas. Así que adelante, decidir cuál es la Votos peli de arriba. los 80 Colores para vosotros. arriba. Veo bastante variedad. Uy, 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 está dividido, ¿eh? Azul y verde, ¿eh? Está entre azul y verde, sí. ¡Ay, qué emoción tengo ahora mismo! 5 verdes Sí. 5 verdes solo. Estoy más nervioso yo que ellos. y, si no he contado mal, 9 azules. Madre 9 mía. azules. Bueno, ha quedado fantástico. segunda, vale, María. vale, ha quedado segunda. Os lo Eje. perdono. Pues nada, tenemos el Imperio Contraataca como la mejor peli de los 80. Y fíjate que estamos en 2016 y vamos a tener un estreno nuevo de Star Wars la próxima semana. Creo que ha sido una selección muy chula. Os recomendamos que las pelis que no hayáis visto de esta lista las recuperéis. Yo ya os digo que para preparar la charla de hoy he visto algunas que no había visto en su momento y ha sido un ejercicio muy chulo porque a veces como que no encontramos el momento de ponerte a ver algunas, siempre estamos con la actualidad, ahora la serie, no nos da la vida. Pero a ver si hemos conseguido con esta charla Picar un poco el animaros gusanillo. a ver algunas de estas películas. Y nada más, chicos, ¿alguna cosita más que queráis comentar? No, pues básicamente lo que has dicho, que el objetivo principal, como siempre que se hace una charla de cine, es dejar de hablar y ponerse a ver las películas que hemos comentado, ¿no? Entonces, cualquiera de ellas creo que son películas muy apetecibles de ver. Sí, desde luego. Y que además sabemos que lo que nos dio en los años 80 fue a Lando Calrissian, que sabemos que si la metéis en cualquier otra película hubiese ganado. Era el factor clave, ¿verdad, Rafa? Bien, Y bueno, sobre todo eso, que disfrutéis del cine en los 80 porque a fin de cuentas ha creado un factor, o sea, ha llevado la nostalgia, ha reconvertido el concepto, ¿no? en algo más, casi lo ha convertido en un género y yo creo que eso es algo muy significativo. Creo que es una década en la que convergió en el mismo punto el cine de entretenimiento con un cine de entretenimiento con unas inquietudes y se hizo ahí una mezcla perfecta y explosiva que además creó un fandom que es el que se ha extendido hasta el día de hoy y que es el que en cierto sentido estamos manteniendo vivos esta cosa loca del cine. Y se está recuperando mucho porque los niños de entonces son los padres de ahora y además que están inculcando muy bien a sus hijos todo este amor por el cine y por las aventuras de los clásicos de entretenimiento y de no tan entretenimiento de los años 80. Simplemente para terminar, recordaros que ahora dentro de unos minutos viene otra muestra de gran película ochentera como es
La princesa prometida, de la que hemos hablado aquí. Y bueno, daros las gracias por haber venido, esperamos que hayáis disfrutado y sobre todo que si os hemos enganchado un poquito al cine y os ha picado el gusanillo de alguna de estas películas que no hayáis visto, recuperarla porque yo creo que no os vais a quedar indiferentes y las vais a disfrutar muy mucho. Todas ellas. Pues bueno, ya nada más, dar las gracias de nuevo al Ayuntamiento de Guardamar, a la Casa de Cultura y a la Universidad de Alicante, gracias a Rafa Gambín del podcast Doble Sesión, le podéis escuchar también hablar de cine, a Luis López y a Juan Francisco Aguirre del Camarote de los Más, yo soy María Santonja de Fans Fiction y esperamos que lo hayáis pasado bien y que, como decía Juanfri, disfrutéis de la siguiente proyección. Muchas gracias a todos por venir. Adiós.